Si tienes plantas en tu casa, en maceta, en jardín o en huerto, este vídeo es para ti, porque voy a enseñarte a hacer un abono casero para plantas revitalizante, válido para todo tipo de plantas de interior, plantas con flores que tengas en tu casa. Las vas a poder poner súper bonitas, las vas a recuperar de enfermedades y plagas que pudieran tener. Y si tus plantas están secando o tienen hojas amarillas, este abono de hoy va a solucionar esos problemas también. El abono casero de hoy consta de 2 ingredientes, así que más fácil imposible y sobre todo es súper efectivo. Yo pienso utilizarlo en este tipo de abonos para salvar plantas enfermas, plantas que están más débiles o decaídas y que necesitan algo de ayuda para recuperarse. Te animo a que lo hagas. Además, y por otro lado, si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a enseñar a hacer un increíble truco con lo que ya tienes en tu casa, que estoy segura te va a sorprender, ya que seguro que no lo conoces y que va a mejorar todo tu jardín y tus plantas de manera increíble. Así que ya sabes, quédate hasta el final. Pero antes de empezar, quiero decirte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, que lo hagas para no perderte futuros vídeos muy interesantes. También quiero pedirte que me des un me gusta y que compartas este vídeo con tus amigos, porque me ayuda mucho. Gracias. Bueno, este abono casero, que además de ser fácil resulta gratis sin gastar nada de dinero, ya que estoy segura de que tendrás por casa estos 2 únicos ingredientes naturales que vamos a necesitar hoy y que van a ayudar a tus plantas desde el primer momento que lo usemos. Y lo más importante, que si tu planta ya empieza a dar señales de que está enferma, de que tiene problemas, pues es el momento ideal para que lo apliquemos, porque este abono es estupendo. Este abono lo utilizaremos 3 veces a la semana, sobre todo si vamos a recuperar una planta que se encuentra enferma y deberemos aplicarlo un día sí y un día no. Se aplica de forma líquida y no más de un vaso por planta. Lo vamos a conseguir con este abono es que con este abono es que haga un efecto global y que las raíces siempre tengan tanto los nutrientes como los activadores naturales que necesitan. Ahora que ya sabes cómo aplicarlo, vamos a ver cómo prepararlo. Para comenzar, vamos a necesitar una botella de plástico de agua y un recipiente para preparar nuestra mezcla. Dentro del recipiente vamos a colocar 1 litro de agua, preferiblemente mineral, aunque también podemos dejar reposar el agua del grifo unas 24 horas antes de usarlo y nos serviría igualmente, no hay ningún problema. Ahora vamos a por el primero de los ingredientes de hoy. Se trata de miel de abeja. Mira, ahora estamos poniendo el agua. Ahora necesitaremos una cuchara sopera, o sea, de las grandes, para añadir al agua 2 cucharadas de miel. ¿Veis ahí? Miel de flores. La vamos a disolver en el agua. Primero una y luego la segunda cucharada. Como ya sabéis, la miel es rica en todo tipo de vitaminas del grupo B. También rica en vitamina C, vitamina D y vitamina E. Y por supuesto en ácido fólico y un montón de minerales como es el caso del fósforo, el magnesio, el calcio, el hierro, etc. Que todos estos son nutrientes esenciales que tienen que estar en el sustrato de tus plantas. Bueno, el segundo ingrediente de hoy y casi más importante que el primero es un polvo amarillo que tengo por aquí. Se trata de la cúrcuma. Vamos a emplear una cucharada pequeña, o sea, de las de postre, de cúrcuma por litro de agua. Entonces ya sabéis, a 1 litro de agua le añadimos 2 cucharadas soperas de miel y una cuchara de postre, una cucharita pequeña de postre de polvo de cúrcuma. Bueno, resulta que la cúrcuma es rica en curcumina, un compuesto súper válido para la tierra de nuestras plantas, porque uno de los principales motivos por los que nuestras plantitas se enferman es porque existe una cantidad elevada de microorganismos nocivos y peligrosos para la tierra. Y es precisamente la cúrcuma la que va a eliminar todos esos microorganismos dañinos para las raíces de las plantas y al mismo tiempo va a sanear todo el sustrato. Y ambos ingredientes juntos, o sea, la miel y la cúrcuma, pues es el abono casero que ya está terminado. Mirad, esa es la cúrcuma, ¿la estáis viendo? La estoy cogiendo con una cucharada de las de postre. Vale. Bueno, cuando ya la has añadido, resulta que ya tienes ese abono natural casero que le va a dar muchísima salud a tu planta. De verdad, vais a ver una recuperación de vuestras plantas enfermas y además va a hacer que tus plantas se vean más bonitas que nunca, más sanas. Bueno, no esperes más y empieza a regar tus plantas rápidamente con este abono que acabas de aprender a hacer.
Bueno, ahora por quedarte hasta aquí te voy a dar un premio. Como lo prometido es deuda, te voy a enseñar un truco de jardinería. Bueno, aquí ya estamos haciendo el abono, ¿eh? ¿Ya lo veis? Bueno, ahora después de tenerlo ahí, lo empiezas a regar tus plantas. Ahora vengo con el truco de jardinería, que la verdad vas a poder poner en práctica desde hoy y te va a sorprender. Seguro que os habéis fijado que a la hora de regar vuestras macetas notaréis que por los agujeros de drenaje sale el agua oscura al plato. El plato se queda oscuro. Se trata de un agua cargada de tierra, pero no sé si lo sabías, pero también cargada de nutrientes. Sí, nutrientes que por arrastre y erosión de riego tras riego van agotando los componentes beneficiosos del sustrato de tus plantas. Si os fijáis bien, el agua arrastra componentes importantes que son un increíble abono, un abono muy rico de verdad en nutrientes. Bien, pues lo que voy a hacer es recoger el agua de varios platos que yo ya tengo en mi terraza o en mi jardín, ese agua oscura que está en los platos, y la voy a colocar y la voy a filtrar y la coloco en un vaso. Voy a añadirla en un recipiente, pues eso, en el vaso, y ya directamente puedo regar a nuestras plantas. Este pequeño gesto lo que hará será devolver mucho de estos nutrientes al sustrato. Así vamos a conseguir que no haga falta fertilizar con tanta frecuencia y estupendo.